Gusto en saludarles nuevamente y darles la bienvenida a Cultura en San Lázaro, el espacio donde les mostramos los eventos culturales más relevantes realizados aquí, en la Cámara de Diputados. Caleidoscopio Musical es un recorrido de la música rusa que nos permite conocer un poco más de la riqueza sonora de este país. Además, la presentación de un número más de la revista de la Universidad de México, el cual lleva el nombre de Extractivismo, entre otros interesantes eventos. Acompáñenme a disfrutar de este breve resumen. Fue presentado el libro Primero como tragedia, ensayos sobre historia, de Ismael Carballo Robledo, una recopilación de ensayos que estaban dispersos en varias publicaciones en donde se abordan diversos aspectos de la historia de la humanidad, en el mundo y en México. El libro, editado por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, pretende destacar la importancia de la historia en la política con interesantes datos, además de revelar las capacidades intelectuales de Ismael Carballo respecto de la historia, la política y la filosofía. La obra hace una reflexión de alguien apasionado por las bibliotecas y la lectura. Un hombre que se interesa por todo, pues reflexiona de todos los ámbitos de los saberes y discursos de las prácticas sociales, que une tres elementos fundamentales: el trabajo intelectual, la pasión de un lector y la vocación práctica de intervenir en el mundo para mejorarlo a través de la reflexión y el conocimiento. El Rincón del Libro de la Cámara de Diputados fue escenario de la presentación de la revista de la Universidad de México, número 896, que lleva el nombre de Extractivismo. El extractivismo en nuestro país es considerado como un medio para la obtención de fortuna y poder, apropiándose de bienes naturales para la producción de materias primas a gran escala. Las reflexiones de autoras y autores expuestas en este ejemplar hacen una invitación a reflexionar sobre la red de explotaciones infinitas que vulneran el planeta. La revista de la Universidad de México salió de la imprenta por primera vez en 1930, siendo así la publicación cultural más longeva que tiene nuestro país. Caleidoscopio Musical, de la música clásica a las melodías populares rusas. Concierto presentado dentro de las actividades de los miércoles culturales en San Lázaro. Estas actividades forman parte de una pista de trabajo denominada El Mundo en San Lázaro, por lo que en esta ocasión fue el turno de Rusia con una muestra de su música. A través de la Embajada de la Federación de Rusia en México y de la Casa Rusa en la Ciudad de México, el cuarteto compuesto por Masha Soboleva, soprano, Valeria Prokofieva, pianista, Peter Nevelichkli, violinista, y acompañado por Vladimir Sagaido, pianista, deleitaron por más de una hora al público con las excelentes interpretaciones instrumentales y vocales a cargo del cuarteto. Las melodías clásicas rusas hicieron participar a los asistentes con sus palmas al interpretar música gitana. La obra monumental Constituyentes de 1917, realizada en conmemoración del centenario de la Carta Magna que nos rige hasta el día de hoy, del autor Ricardo Ponzanelli, es una obra única al reunir por primera vez los 209 integrantes del Constituyente de Querétaro, además de otros símbolos importantes que han acompañado al Congreso mexicano a lo largo de estos más de 100 años. Veamos la última parte de esta importante obra. En el mural también están incluidos las figuras de varios símbolos. Podemos ver la figura del gran tintero, la figura de una campana que es para que la mesa directiva dé inicio y conclusión a una sesión. La campana tiene que ver con que a partir de la convocatoria que hace Hidalgo,
es el momento en que inicia la nación mexicana y como tal se inicia su libertad. Es decir, para que México sea una nación con su tal cual, tiene que ser libre. Entonces y en el poder legislativo, ahora sí que conceptualmente, está lo que es la soberanía. Entonces, la soberanía del pueblo. Entonces es hacer ese recordatorio o esa alusión a que la soberanía en México, es decir, el pueblo, ejerce su libertad, es libre. Ese es uno. Luego el tintero, pues la pieza que mandó hacer Porfirio Díaz, y a finales de 1899 se la regala al Congreso de ese entonces. Y el conjunto, ¿qué significa? Está el águila, que representa a la República Mexicana, la mujer, que tiene la espada Estemis, que representa la justicia, y la otra mujer, Nike, así como los tenis, representa la victoria. ¿Qué significa el conjunto? Que las leyes que emita el poder legislativo en México tiendan hacia la justicia y el progreso del país. Y la urna es, ahora sí que ese sí ya va a hacer referencia a la votación que le llaman por cédula, es decir, que se realiza poco. La puso él en la forma que tenía en ese entonces, en el siglo XX. Hoy en día las urnas, pues, son de acrílico, transparentes, cuando se utilizaron hace 4 años, cuando se eligieron una de la parte del actual INE, pero es un instrumento, pues, para la votación, para una de las formas de votación en el Pleno, que es la votación por cédula. Y podemos ver en la parte del medio, abajo, la figura de una llama. ¿Qué significa la figura de una llama en el contexto de este mural? La vigencia permanente de la Constitución mexicana. Es decir, recordar que en su artículo 136, nuestra Constitución menciona que no importa lo que suceda, la Constitución tiene una permanente vigencia. El mural Constituyentes de 1917 le da nombre a esta plaza, la Plaza Legislativa Constituyentes de 1917, que arquitectónicamente representa el espacio del pueblo, que no está de más decirlo, es de donde surge precisamente el poder legislativo. Si quieren conocer y disfrutar este mural y también otros espacios de esta Cámara de Diputados, los invitamos, vengan, asistan. Todas las actividades que ofrece esta Cámara de Diputados son gratuitas y hay visitas guiadas, está también el Museo Legislativo. Los esperamos con mucho gusto. En esta ocasión, nuestra recomendación es sobre el escritor, ensayista, periodista e intelectual mexicano Carlos Monsiváis, considerado una de las inteligencias más lúcidas de la cultura del país. Desde muy joven, su humanismo polifacético hizo de Monsiváis uno de los pensadores que mejor supo indagar en los aspectos fundamentales de la sociedad, la política y la cultura mexicanas. Escuchemos en voz de la directora de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, María Vázquez, sobre el acervo de Carlos Monsiváis. Hola, bienvenidos a la Biblioteca Legislativa y a la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Me da mucho gusto recibirles hoy aquí para conversar acerca de uno de los escritores, narradores, ensayistas más importantes del siglo XX, conocido también como el cronista de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis nació en la Ciudad de México en mayo de 1938 y falleció en junio de 2010, por lo cual estamos celebrando su aniversario luctuoso. Su obra es muy vasta y sobre todo destaca por la potencia de su crónica.
Aquí tenemos una muestra de algunos libros que tenemos en los acervos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados y que les invito a que consulten. Por ejemplo, tenemos este volumen, Días de Guardar. Este es el primer libro de crónicas de Carlos Monsiváis. Es un libro publicado originalmente en 1970 y bueno, incluye una serie de crónicas muy representativas ya para ser su primer libro. Son importantes textos ya, son 33 crónicas que ya van enhebrando toda una atmósfera en torno a la Ciudad de México y a la sociedad mexicana. Otro libro que quiero recomendarles, un libro muy relevante de Carlos Monsiváis, también es Entrada Libre, Crónicas de la Sociedad que se Organiza. En este libro, por ejemplo, tenemos una serie de alcayatas, digamos, para comprender el devenir de la sociedad civil en México, para comprender el momento social y político que vivimos actualmente. Por ejemplo, es un libro que reúne un acercamiento a momentos muy importantes en México. Por ejemplo, tiene una crónica que se titula Los días del terremoto, otra acerca de San Juanico, otra acerca de Juchitán, y ya nos va planteando una serie de elementos para comprender lo que somos actualmente. Otro libro que les recomiendo es Los rituales del caos, que es también una colección de crónicas, incluye 28 crónicas y bueno, ya tiene una tesitura diferente. Por ejemplo, tiene una crónica acerca del santo, otra acerca del niño Fidencio, acerca de Sting, acerca del metro de la Ciudad de México, y pues va encontrando los puntos de convergencia que establecen un mapa de coordenadas acerca de la sociedad mexicana. Y bueno, finalmente les quiero recomendar esta antología. A ustedes les consta que ya es un clásico en el género, que incluye a los principales cronistas de la Ciudad de México, 2 siglos de crónica en la Ciudad de México. Por ejemplo, incluye crónicas de Manuel Paino, de Guillermo Prieto, de Francisco Zarco, de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, y ya más cercanos a nosotros, por ejemplo, Fabricio Mejía Madrid y algunos autores como Juan Villoro. En fin, yo les recomiendo muchísimo este acercamiento a la crónica, que sin duda, siendo Carlos Monsiváis uno de los autores cronistas más relevantes, pues es un libro formidable que les recomiendo su lectura. Les invitamos a consultar los acervos de las bibliotecas legislativa y general del Congreso de la Unión. Les invitamos a que nos visiten en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en Tacuba 29, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y por supuesto, les invitamos a leer al gran cronista de la Ciudad de México, Carlos Monsiváis. Les agradezco su compañía en una emisión más de Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Y les invito a estar atentos de nuestras redes sociales para mantenerse informados de las actividades culturales que se realizarán en el Palacio Legislativo. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.